Buenas tardes, estimada. Gracias por su tiempo. ¿Me permite grabar la entrevista? Sí, buenas tardes, Diana. Bueno, le comento que esta investigación es anónima y solo se va a poder utilizar para fines académicos. Y las únicas personas que van a poder revisar la entrevista son mi asesor y yo. Es por ello que es de suma confidencialidad y es confiable, ya que la entrevista no se va a manipular. La información va a ser tal cual. Ahora le comento un poco sobre mi, mi proyecto de tesis, que es la planificación de requerimientos y especificaciones técnicas la planificación de requerimientos desde las especificaciones técnicas y términos de referencia. Es por ello que le voy a realizar una guía de entrevista, siendo la primera pregunta: ¿qué opina sobre la planificación en el cuadro de necesidades? ¿Considera que se realiza con la debida anticipación? Bueno, al respecto, creo que no se realiza con la debida anticipación porque las áreas de usuarios usualmente remiten sus requerimientos no de acuerdo a la programación de las actividades que realizan, ¿no? Entonces siempre lo solicitan cierta parte y luego vuelven a solicitar lo mismo después. Puede ser a que se deba a falta de presupuesto porque de repente se refiere a un proyecto, pero en sí debería estar programado, no en el cuadro de necesidades, para todo el año fiscal, de modo que logística pueda establecer y programar, ¿no? Y ya no hacer contrataciones en mayor cantidad de 8 IT, sino pueda hacer un procedimiento de selección, ¿no? Y se pueda establecer un contrato ya por el año fiscal o por los años que se considere, ¿no? Entonces, las áreas usuarias deberían programarlo ya teniendo en cuenta el año fiscal entrante, ¿no? Y no solicitarlo en la medida en partes, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello, tendrían que revisar, tendrían que establecer una programación las áreas usuarias, de modo que en el cuadro de necesidades se pueda establecer en cada mes qué tipo de servicios y qué bienes se van a realizar, ¿no? Se van a requerir. Los que son concurrentes, por ejemplo, en el caso de los mantenimientos de aire acondicionado, los mantenimientos del cerco eléctrico, la bomba contra incendios, los que son concurrentes, ¿no? Y para el caso ya de que se requiera de manera excepcional un servicio que surge, ¿no? Entonces, eso sí podría ser justificado, pero de lo que ya, de la evaluación que realicen en años anteriores y vean que es concurrente, entonces ya deberían establecer una programación también para el caso de bienes, ¿no? Se ve, por ejemplo, de que piden a menudo lo que son herramientas, materiales de ferretería, y por qué no solicitarlo de manera para el año, ¿no? Para todos los mantenimientos preventivos, por ejemplo, que realiza el área de redes, ¿no? Siempre solicitan de manera, no de manera programada, sino solicitan en distintos meses casi lo mismo, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta ello, deberían programar un solo requerimiento para la compra, por ejemplo, de materiales de ferretería, que es lo que más solicitan, ¿no? Entonces, yo creo que las áreas usuarias deberían analizar y establecer un cuadro, consolidar sus requerimientos, de modo que el cuadro de necesidades esté consolidado, ¿no? Y ya no se esté haciendo muchas contrataciones menores por esa 8IT. Y también teniendo un consolidado, también se puede determinar para comprar por acuerdo marco, ¿no? Que la mayor cantidad de bienes se encuentran ahí, pues no materiales eléctricos. Entonces yo creo que las áreas usuarias deberían estimar mejor sus requerimientos, ¿no? Y así
casi todas las contrataciones de bienes y servicios se realicen mediante procedimientos de selección o por acuerdo marco. Ok. Ahora, ¿qué falencias ha podido identificar en la etapa de planificación? ¿Qué falencias? Bueno, yo creo que primero es que no hay una buena programación de los requerimientos de bienes y servicios, ¿no? Entonces, las áreas usuarias tienen que establecer cuáles van a ser sus necesidades principales, ¿no? Establecer una programación, tener una planificación de lo que se va a requerir y no llegar a fin de año, como es en este periodo, y enviar todos sus requerimientos, ¿no? Para la ejecución. Entonces yo creo que las áreas usuarias deberían programar sus requerimientos. En caso de que no tengan alguna inquietud, duda o no sepan cómo hacerlo, deberían solicitarnos apoyo al órgano encargado de las contrataciones para que puedan apoyarle, ¿no? en lo que es la programación. Y también deberían establecer un mejor consolidado de sus bienes y servicios, ¿no? Lo principal es que el área usuaria no tome en cuenta qué es lo que debería analizar mejor, qué es lo que se requiere con mayor concurrencia. Si, por ejemplo, redes tiene distintos mantenimientos que ya están programados, ¿no? Entonces, debería de establecer qué bienes se van a requerir y qué servicios. Entonces, esto ya solicitarlo ya a principios del siguiente año fiscal, ¿no? De modo que ya uno pueda tener claro qué es lo que se va a requerir. Ok, entonces a lo largo de su experiencia, pues usted ha visualizado que no existe esta debida planificación. No existe en la mayor parte, ¿no? De lo que he podido revisar de los distintos requerimientos que me han asignado. Ok. Ahora, en cuanto a la elaboración de requerimientos, esto es, pues, de términos de referencia o especificaciones técnicas, necesariamente el área usuaria debe pedir apoyo al área técnica. Yo creo que sí, por ejemplo, en el caso de lo que son equipos informáticos, ¿no? Equipos informáticos que requieren del apoyo de un área especializada que conozca este tipo de bienes, o en el caso de servicios también, que conozca qué tipo de actividades van a requerir, ¿no? Como el área de servicios generales, el área de informática, ¿no? Ellos tienen mayor conocimiento de del servicio. Entonces, yo creo que sí deberían solicitar el apoyo para que al momento de elaborar los términos de referencia o las especificaciones técnicas, estas sean sólidas, sean claras y sea de lo que realmente se requiere, ¿no? Y no sea un requerimiento que tenga vicios o que no sea entendido claramente, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante que el área usuaria solicite al área técnica o al área especializada el apoyo para la elaboración de esto, ¿no? Teniendo en cuenta también que no pueden basarse únicamente en una determinada marca, ¿no? Ni en un determinado proveedor, sino porque no puede haber direccionamiento, ¿no? Entonces su requerimiento tiene que basarse en algo que puede cumplir, en el caso de bienes distintas marcas, y en el caso de servicios lo puedan realizar
los proveedores que se encuentren en el rubro, ¿no? Y no determinado proveedor. Entonces yo creo que sí es importante que el área usuaria solicite el apoyo en el caso sea algo técnico especializado, ¿no? Ok, ahora, este apoyo que solicita el área usuaria, ¿se encuentra normado en alguna directiva interna? Bueno, si vemos el tema de las contrataciones menores iguales a 8 IT, cada entidad tiene su directiva interna en el cual establece la regulación de este tipo de contrataciones que no están comprendidas en la ley de contrataciones, pero está sujeta a supervisión del OCE, ¿no? Entonces, cada entidad establece cuál va a ser el procedimiento para estas contrataciones. Ahora, en el caso de aquellas contrataciones que sí estén comprendidas dentro de la ley, sí establece que el área usuaria puede pedir apoyo, ¿no? Al área técnica. Pero no es una obligación, pero se requiere el apoyo de esta área, ¿no? Que tiene un mayor conocimiento en ese bien o en ese servicio que van a requerir. Ok. Ahora, ¿considera usted que para que se pueda realizar una adecuada contratación se debe conocer cuáles son los documentos de gestión? Yo creo que sí, las áreas usuarias deberían conocer, ¿no? Cuáles son los documentos de gestión en una entidad pública, ¿no? Por ejemplo, deberían los documentos de gestión de la entidad pública, ese reglamento de organizaciones y funciones, ¿no? Que se define la naturaleza jurídica de la entidad, ¿no? Las competencias de los órganos, sus funciones, el marco legal, ¿no? El marco legal que lo determina, las responsabilidades asignadas a cada área, los procedimientos para la gestión de los trámites, ¿no? También se encuentra lo que es el organigrama, ¿no? Que establece la estructura orgánica de la entidad, el MAPRO, el manual de organización y funciones, ¿no? Que este documento describe las tareas que van a desempeñar cada uno de los puestos de trabajo, ¿no? También tenemos el manual de clasificación de cargos, donde se consignan en forma detallada todos los cargos existentes, ¿no? En la entidad, su naturaleza, las actividades que realiza, ¿no? Y los requisitos mínimos para cubrirlo. Después tenemos también el cuadro para asignación de personal, ¿no? Que es el documento que se publica en el diario el peruano, ¿no? Detallando los cargos, los códigos, la situación, ¿no? Y de cada área, por ejemplo, en el caso de los puestos de confianza, ¿no? También tenemos lo que es el manual de perfiles de puesto, ¿no? Que es el documento donde se describen los organigramas de las áreas de la entidad, ¿no? Las funciones generales y específicas, la descripción de la visión y misión, el marco jurídico también aplicable. También tenemos lo que es el presupuesto analítico personal, ¿no? Que es donde se aprueba el presupuesto para el gasto del personal correspondiente a todas las dependencias de las áreas, ¿no? Después tenemos el manual de los procedimientos, ¿no? Es ahí donde es el documento importante porque ahí se describe las operaciones a seguir para la ejecución de los diferentes procesos en cada uno de los puestos de trabajo, ¿no? Entonces, eso es un documento muy importante que deberían conocer las áreas para saber cuáles son las actividades a realizar, ¿no?
Después también tenemos lo que es el mapa de procesos, que determina los procesos que se van a ejecutar con el fin de contribuir en la ejecución de la gestión y la modernización del Estado, ¿no? Otorga una visión detallada del funcionamiento, organización de la entidad, ¿no? Porque también facilita el planeamiento, ¿no?, de la entidad. También permite la mejora en el diseño de los sistemas de información, ¿no? Entonces yo creo que estos documentos de gestión son importantes que las áreas conozcan, ¿no? Para que a partir de ello puedan determinar sus requerimientos, ¿no? Y puedan tener claro qué actividades son las que se requieren para formular sus requerimientos. Ahora, referente al POI y al quizás PAC-PI, ¿esos documentos también los debería conocer el área usuaria? Sí, también son documentos importantes que el área debe tomar en cuenta, principalmente para la elaboración de sus requerimientos. Son documentos muy importantes porque ahí se establecen qué servicios, qué bienes, en qué metas presupuestales van a ser financiados, ¿no? Es importante la programación. Ok, ahora, ¿qué factores considera usted que influyen en la demora de los procesos de contratación pública? ¿Qué factores? El primer factor sería la mala elaboración de los requerimientos al momento de establecer las especificaciones técnicas o términos de referencia, porque a veces las áreas usuarias no establecen de manera clara qué tipo de bien es lo que requieren, o de repente presentan un requerimiento donde detallan de manera general el bien a requerir. Cuando uno revisa el estudio de mercado, no encuentra o no existe facilidad de obtención de cotizaciones, ¿no? Entonces ahí hay que solicitar a la usuaria nos precise, nos brinde cuál es la referencia o de dónde formuló esa especificación técnica. Por eso es importante cuando se trate de un bien informático que tenga el apoyo del área técnica, ¿no? Entonces el primer factor sería la mala elaboración del requerimiento, que viene a ser pues no los términos de referencia o las especificaciones técnicas. Ese documento es muy importante porque es el documento principal por el cual va a iniciar el procedimiento de expedición, ¿no? Entonces, si está mal elaborado, hay errores o no está claro, entonces todas las siguientes etapas que se realizan van a decaer. Entonces va a tener que volver a reformular y empezar de nuevo, ¿no? Entonces es muy importante que las áreas usuarias elaboren bien su requerimiento para evitar que se realicen las nulidades de los procedimientos, ¿no? Porque eso implica que se retrasa el procedimiento. Entonces, es muy importante que las áreas usuarias tengan claro, ¿no?, qué es lo que realmente van a requerir, que lo que requieran no esté supeditado a una determinada marca, a un determinado proveedor, sino que se encuentre dentro de los parámetros, ¿no?, que permitan que los proveedores puedan acceder, ¿no?, para una pluralidad de postores. Okay, ese entonces es uno de los factores, ¿no? Y también la falta de planificación, ¿no? Como estamos hablando desde el principio,
que debe haber una buena planificación en el cuadro de necesidades, ¿no? Para evitar las contrataciones concurrentes, ¿no? De 8 y T, y se pueda llevar a cabo un procedimiento de selección. Ok, entonces este factor por la demora de la contratación podríamos decir también que es por deficiencia de las áreas usuarias, de los trabajadores que están en las áreas usuarias. Claro, se podría decir que sí, ¿no? Que sí, que es por demora de las áreas usuarias. No, no tanto por la demora, sino porque están mal elaborados los requerimientos, ¿no? Claro, quizás por Y el eso hace que uno lo desconocimiento. devuelva, claro, eso hace que uno lo devuelva, lo rectifiquen, entonces eso genera un tiempo de retraso en la programación que se ha establecido para esa contratación, ¿no? A fin de dar cumplimiento al PAC, ¿no? Porque uno establece que en tal fecha se va a convocar ese procedimiento, sin embargo no se llega a dar ello, ¿no? Entonces yo creo que uno de los que el área usuaria es el principal punto donde debe iniciar el procedimiento de selección, y implica que el requerimiento es el documento principal que va a permitir que este procedimiento se lleve a cabo. Ok, ahora, respecto a la normativa, ¿considera usted que la normativa vigente establece claramente cuáles son los procedimientos para la contratación de bienes y servicios o existen vacíos legales? La ley de contrataciones ha tenido muchas modificaciones, ¿no? Ha tenido muchas modificaciones, sin embargo, establece sí existen algunos vacíos, ¿no? Que no son precisados taxativamente en la ley, ¿no? Lo cual implica que uno, a través de los casos, uno puede determinar, pues, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las contrataciones menores iguales a 8 IT, no hay una regulación por parte de la ley, solamente indica de que está excluido de la ley, pero está sujeta a supervisión de los, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cada entidad, tomando como base la ley, establece su directiva interna. Entonces, pero yo creo que en la ley se deberían establecer algunos parámetros para las contrataciones menores iguales a 8 IT, ¿no? De modo que todas las entidades puedan tomar esos parámetros y a partir de ello elaborar sus directivas, ¿no? Entonces yo creo que la ley sí tiene algunos vacíos, ¿no? No es completamente completa, o que implique que uno pueda establecer de ahí la solución a un determinado caso, ¿no? Entonces yo creo que sí tiene vacíos, ¿no? Como toda ley siempre tiene vacíos, ¿no? Entonces yo creo que a partir de los casos, de las situaciones que se den, es donde se va a determinar, ¿no? La modificación de la ley, ¿no? Es por eso que la ley ha tenido distintas modificaciones, porque una ley que no tiene vacíos no tendría por qué tener varias modificaciones, ¿no? Claro. Ahora, para esta contratación que usted me indica que es menores a 8 UITs, ¿tiene una directiva interna que lo regula en su centro de labores? Tenemos una directiva interna que regula esta contratación. Entonces, todos los requerimientos que nos asigna, usualmente yo veo más contrataciones menores iguales a 8 IT. Entonces,
En esta directiva sí se establecen cuáles son los parámetros que tenemos que seguir, ¿no? Tanto en la elaboración de requerimientos, tenemos formatos para la elaboración de los términos de referencia, para la elaboración de las especificaciones técnicas. Una vez que llega el requerimiento, tenemos que revisar, ¿no? Que cumpla con las condiciones establecidas. También en las contrataciones tenemos unos anexos, ¿no? Que se remiten al proveedor al momento de realizar la contratación, ¿no? Que son anexos que establecen unos formatos que impliquen que el proveedor tiene conocimiento, ¿no? De esto, como por ejemplo es la política antisoborno, ¿no? También tenemos lo que es el anexo número 3, que es también un formato de la oferta económica, ¿no? En el cual solicitamos que la cotización establezca todos los costos de IGB, todo lo que implique la entrega del bien o la prestación del servicio, ¿no? También existe una declaración jurada de contrataciones menores iguales a 8 IT, que establece una serie de condiciones que se determinó que los proveedores deben cumplir, ¿no? A fin de formalizar la contratación. Es decir, tienen conocimiento cuáles son las condiciones a las que se sujetan al momento de enviar la cotización y en el caso de que también sean adjudicados, ¿no? Y se formalice la contratación mediante la orden de compra o la orden de servicio. Entonces, esta directiva establece también los parámetros, ¿no? Si la contratación o el bien supera la UIT, se requiere tantas cotizaciones. Si no supera, solo se requiere una cotización, dependiendo también de los montos, ¿no? Establece cuáles son los procedimientos, qué actividades se tiene que realizar para llevar a cabo esta contratación, ¿no? Entonces, siguiendo esos parámetros, esos lineamientos que establece la directiva, se lleva a cabo esta contratación. Ok, muchas gracias por su respuesta. Ahora, ¿usted considera que los trabajadores de las áreas usuarias saben cuál es el procedimiento que se debe realizar de acuerdo a la normativa de contrataciones para obtener un bien o servicio? Bueno, las áreas usuarias usualmente solicitan el apoyo al OSC, ¿no? Pero ellos, como lo había precisado inicialmente, ellos revisan, en el caso de las contrataciones menores iguales a 8IT, la directiva interna, ¿no? Como hay unos formatos, entonces ellos, en base a esos formatos, ellos realizan sus requerimientos. Pero se da el caso también de que ellos toman un cierto modelo y siempre copian lo mismo, ¿no? Pero sin embargo deberían detallar mejor cuál es la finalidad pública de esa contratación, porque he visto varios casos de que no es muy claro, no es muy preciso la finalidad pública que establece, ¿no? Y también en la elaboración de las características de las especificaciones técnicas, los términos de referencia, no hay una precisión clara de ello, ¿no? Por eso es que la mayoría de los requerimientos que me asignan, veo de que no hay una precisión clara de ello, ¿no? Yo creo que las áreas usuarias deberían conocer mejor cómo elaborar un requerimiento, ¿no? ¿Qué consideraciones se deben tomar en cuenta en ello? Más allá de lo que establezca el tipo de
en la ley donde se establezca cuáles son las etapas del procedimiento. Yo creo que deben enfocarse en lo que es la elaboración de requerimientos, la elaboración de los términos de referencia y las especificaciones técnicas. Las áreas usuarias deberían contar con capacitación en ello, ¿no? ¿Qué considerar en esos documentos que son los principales para una contratación? Como lo indicaba inicialmente, si están mal elaborados, entonces eso va a retornar nuevamente para que lo rectifiquen. Entonces ahí va a haber una pérdida de tiempo, un retraso de repente si estaba programado en el PAC, ¿no? O de repente si es que lo requieren con urgencia, ya no lo van a poder obtener en ese tiempo, ¿no? Porque una contratación no es de la noche a la mañana, ¿no? Sino requiere de etapas, requiere de procesos que tienen que realizarse, ¿no? Minuciosamente, ¿no? Con la debida diligencia. No puede realizarse de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, pero para ello es necesario que el requerimiento sea bien formulado, porque es ahí donde se va a iniciar una buena contratación, ¿no? Entonces sí se va a poder atender todos los bienes, los servicios que requieran en el plazo requerido también. Porque también se da el caso de que las áreas usuarias le emiten su requerimiento sin la debida anticipación, y eso que se debe también a una mala programación. Entonces, claro, puede haber sus casos de emergencia, ¿no? Eso sí, pues se justifica, pero en la mayoría de los casos siempre veo que siempre requieren su requerimiento, no en el plazo, ¿no? Que debería ser. Entonces, cuando llega ya al analista o la especialista, entonces uno no puede cumplir con el requerimiento, saltando, ¿no?, todas las etapas que implican esa contratación. Entonces yo creo que el área usuaria debería formular bien el requerimiento. Es lo principal, entonces debería tener mayor capacitación, ¿no?, en ello. Ok, ahora, ¿cuáles son las principales dificultades que tiene el personal de las áreas usuarias para poder elaborar estas especificaciones técnicas y términos de referencia? Las principales dificultades es que no desconocen cómo elaborar, ¿no? Entonces es por ello que se requiere que tengan la asistencia de las áreas técnicas, ¿no?, especializadas para la determinación de las características de los bienes o para la determinación del detalle del servicio a solicitar, ¿no? Entonces yo creo que deberían de tener el apoyo constante de estas áreas técnicas, ¿no? Bueno, la elaboración del requerimiento hay en el STD, en el módulo de requerimientos, tenemos un formato donde solicitan los requerimientos, ¿no? También se ha establecido unas plantillas para que puedan establecer los términos de referencia, las especificaciones técnicas, lo cual se ha actualizado, entonces con ello ellos ya pueden determinar, ¿no? Sin embargo, también es importante que las áreas conozcan, ¿no?, qué cosa es lo que puede ir y qué no puede ir en los requerimientos, ¿no? Porque a veces se da el caso de que ellos copian de una ficha técnica de un bien de una determinada marca y uno se da cuenta de ello, entonces eso no está permitido, entonces tiene que volver a reformular. Entonces yo creo que la principal dificultad y la más importante es de que no conocen cómo elaborar esas características del bien
o el detalle del servicio, qué es lo que van a requerir, qué actividades en un servicio, por ejemplo, de acondicionamiento de un ambiente, qué es lo primero que van a realizar, ¿no? ¿Qué actividad, qué partidas van a considerar? ¿Cuál es el plazo que van a establecer para esa actividad? Entonces yo creo que deberían tener un apoyo de estas áreas técnicas, ¿no? Para el caso de actividades que impliquen, ¿no?, cierto conocimiento, cierta experiencia en ello, ¿no? Bueno, para otros casos de otro tipo de bienes de uso común o de implique que lo puedan obtener, ¿no?, de otras fuentes, entonces sí sería posible, pero deben tomar en cuenta, ¿no?, qué considerar o no, pues, ¿no? Por ejemplo, no dirigirse a una marca, ¿no? Y también establecer un requerimiento que implique todos los bienes y servicios que van a requerir, no de manera fraccionada, ¿no? Así sea una contratación menor igual a otra. Deben tomar en cuenta que estos requerimientos deben de estar consolidados, ¿no? Ok, ahora, ¿qué competencias o capacidades debe contar el personal que labora en las áreas usuarias para realizar la planificación de los requerimientos? ¿Qué competencias? Bueno, primero deben tener conocimiento de los documentos de gestión interna, deben tener conocimiento de lo que es la ley de contrataciones, sobre todo en lo que es la formulación de requerimientos. Deben tomar en cuenta que cuál es el, los requerimientos de bienes y servicios que van a requerir a fin de que se pueda consolidar en el cuadro de necesidades, ¿no? Y deben tener claro qué actividades se van a realizar, ¿no? De modo que éstas sean programadas. Entonces ellos puedan determinar y requerir a tiempo, no a último momento, ¿no? De modo que se pueda dar cumplimiento a los fines y actividades de la entidad, ¿no? Entonces yo creo que deben tener el conocimiento, ¿no?, de los documentos de gestión, del POI, ¿no?, la ley en relación al requerimiento. Deben tener claro la formulación de estos términos de referencia y especificaciones técnicas. Y si requieren el apoyo, deben solicitarlo a las áreas técnicas, ¿no? O en todo caso también al OST, si requieren tienen alguna duda o algo sobre la formulación de este requerimiento en cuanto a lo que está permitido o no en la ley de contrataciones, ¿no? Ahora, ¿cómo observa el nivel de los conocimientos previos de los usuarios? El nivel de conocimiento, bueno, yo creo que los usuarios deberían de tener mayor conocimiento de lo que es la contratación, pues no pública, en la medida de que se pueda determinar estos requerimientos que se enfoquen en las necesidades que la entidad requiere para el cumplimiento de sus fines, ¿no? Entonces yo creo que los usuarios deberían de
eh, establecer una mayor programación de lo que son sus actividades, tener en cuenta ello y pedir lo que realmente se requiere, ¿no? Y no pedir bienes o servicios que no son necesarios para el cumplimiento de los fines, ¿no? Porque también se da el caso de que solicitan y luego indican de que ya no se va a requerir ese requerimiento, ¿no? Porque ya desapareció la necesidad. Entonces yo creo que deben de analizar, ¿no? Y deben tomar conciencia de lo que realmente sí se requiere, ¿no? Y no pedir así por pedir, ¿no? Por ejemplo, se da el caso de que uno compra unos determinados bienes y resulta que pasa el tiempo y siguen en almacén, ¿no? Entonces, ¿para qué han solicitado esos bienes si no lo van a requerir y siguen en almacén? ¿No? Entonces, se tiene que analizar bien, se tiene que establecer, ¿no? Qué bienes o servicios se van a requerir realmente, ¿no? No establecer o solicitar requerimientos que son innecesarios, ¿no? Que no son importantes o no son útiles para el fin, para el cumplimiento del fin, ¿no? Entonces yo creo que los usuarios deberían de establecer bien su programación, ¿no? No solo para dar cumplimiento a los tiempos, sino también para no solicitar requerimientos que no son necesarios, ¿no? Sino que tiene que tomar en cuenta qué requerimientos sí son importantes, sí son necesarios y no son requerimientos que uno va a comprar y luego va a decir que ya no se requiere o que luego después se verifica de que ese bien sigue en almacén y no ha sido utilizado, no ha sido no de acuerdo a su requerimiento para el fin al cual lo han requerido, ¿no? También para el caso de servicio. Es importante que el área formule bien el requerimiento. Y claro, el área usuaria no es solamente es quien ejecuta, pues no es quien conoce el bien que va a requerir, el servicio que va a requerir, ¿no? Entonces, si requiere el apoyo, lo debe solicitar, ¿no? Si tiene alguna duda, ¿no? De cómo elaborar, lo puede hacer, porque ya se han establecido los formatos ya están establecidos. Entonces, es donde el área usuaria debe saber cómo elaborar. Entonces, yo creo que es importante que las áreas usuarias tengan capacitación constante, ¿no? De cómo elaborar estos requerimientos, qué considerar, qué no considerar en ellos, cuáles son los tiempos, cuáles son los documentos importantes, tomar en cuenta los documentos de gestión, ¿no? También, como base principal. Ok, ahora, para culminar con la entrevista, dentro de su experiencia, ¿usted ha podido observar que existe algunos problemas con las áreas usuarias? Por ejemplo, se realizan muchas devoluciones o cuando van a la oficina de planeamiento presupuesto, estos los devuelven porque no están programados. Sí, sí tengo varios casos de requerimientos que han sido devueltos porque no están programados, ¿no? Por ejemplo, aparte de ver requerimientos de bienes y servicios, también veo lo que son la asignación de viáticos y encargos. Entonces ahí en muchos de los casos no se encuentran programados en el POE, ¿no? Entonces es cuando el área de OPP devuelve estos requerimientos para que el área usuaria lo incluya. Entonces ahí hay un retraso en la atención de esos requerimientos. Entonces yo creo que es importante de que el área usuaria, antes de enviar su requerimiento,
es necesario que este requerimiento esté previsto en el POI, ¿no? Esté establecido ahí de modo que OPP, el área de planeamiento, no lo devuelva, porque ahí se genera un retraso, ¿no? Entonces yo creo que es importante que el área usuaria revise primero el POI, vea que lo que está requiriendo se encuentra programado, ¿no? A fin de evitar el envío, luego otra vez el envío del expediente y así un retraso en la contratación, sobre todo cuando se trata de procedimientos de selección, porque ahí hay plazos, ¿no? Si uno establece de que en tal mes se va a realizar la convocatoria, sin embargo hay un retraso, entonces no se va a dar cumplimiento al PAC. Entonces yo creo que es importante e imprescindible de que el área usuaria establezca en el POI ese bien o ese servicio que va a requerir, ¿no? Como en el caso de viáticos y encargos, que también lo establezca ahí, pues, ¿no? Para que de modo que no sea devuelto por el área de planeamiento. Ok, listo. Muchas gracias por el apoyo en esta entrevista. Es todo por mi parte. Ya, gracias. Gracias. Ah.